nosotros. Pues miren, la voluntad de Dios es de que yo esté aquí con ustedes para compartir, para reflexionar, para analizar estos versículos de este capítulo de Isaías, que veíamos que pues viene siendo esa gran profecía que se ha visto cumplir. A mí me toca guiarlos para que revisemos Isaías 53, 10 y 11. Y les voy a pedir, bueno, primero lo voy a leer y luego les voy a pedir que me acompañen en oración, por favor. Dice Isaías 53, 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios conmigo en mis labios y no sea mi persona. Padre bueno, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Sabemos que podríamos estar en muchos otros lugares, pero no sabemos a qué peligro nos enfrentaríamos. Mas, sin embargo, estamos aquí en tu casa, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Sé tú, Padre mío, quien tome el control de todas las palabras que salgan de mi boca. Sé tú a través de mi boca, para que no hable mi carne, Señor, sino tu espíritu. Te lo pedimos, te lo rogamos, y que estas palabras sean, Señor, para edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues les comentaba, vamos a revisar entonces Isaías 53:10 y les vuelvo a leer. Empezamos con el 10. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y encontramos en este versículo la palabra expiación, que pues regularmente es una palabra que no utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? La definición que yo encuentro es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En este caso, pues fue Jesucristo, ¿verdad? Y que fuimos absueltos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y pues que fue esa promesa, esa profecía, la gloria final y el triunfo del Mesías. Lo que estaba escrito se tenía que cumplir, ya lo hemos escuchado desde el día de ayer, y ha sido así. A pesar de los pesares, cada uno de los individuos que participó en esta parte de la historia espiritual, pues tuvo que cumplir a lo que había venido. Finalmente, Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito en nuestra vida. Y vamos a revisar algunas citas de apoyo. Me gustaría que me acompañaran a 2 de Corintios 5:21 para ver esta cita base, que es Isaías 53:10, y dice 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Y pues el propósito era ese, que Jesucristo pasara toda esa amargura desde que nació. Cuando yo creo él ya tuvo esa conciencia de lo que estaba pasando y a qué venía o a qué había sido llamado a este mundo. Yo he escuchado que él tenía revelaciones de lo que iba a vivir, de lo que iba a pasar. Entonces, pues realmente yo creo que su vida fue siempre en querer agradar a Dios, a nuestro Padre Celestial, aún a pesar de que sabía que iba a haber dolor y sufrimiento, y que pues muchos le darían también la espalda, ¿no? Como decía hace rato mi hermano David, que pues cómo es posible que el domingo lo recibieron como a un rey,
y una semana después ya lo estaban tratando como a un criminal, como a un delincuente. Vamos por favor ahora a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hace mucho tiempo yo pensaba, bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener una cruz, un crucifijo, ¿no?, en casa? Pues porque finalmente ya no estamos creyendo en un Cristo crucificado, en un Jesús que todavía sigue muerto. Y esa es una de las cosas que nos hace diferentes a otros pensamientos y a otras creencias, ¿no? Estamos creyendo en un Cristo vivo y que dio su vida para la salvación de la nuestra y para que podamos ser libres. Y si lo creemos y si lo aceptamos, también seguramente nuestra vida, ya no la física sino espiritual, será eterna, en un eterno descanso, ¿verdad? Por ahí hay en Apocalipsis unos versículos donde nos habla que cuando partamos de esta vida física, pues todos aquellos que no creyeron en la llegada del Mesías y no recibieron nunca a Jesucristo como su Señor y Salvador, seguramente estarán en el lago de fuego. Y la verdad creo que eso a todos nos aterra. Y era eso, esa reflexión que yo decía, bueno, qué de malo, bueno, pero también qué de bueno hay que sigamos teniendo una cruz en la casa o un crucifijo. Pues yo creo que precisamente lo que decía el pastor, ¿por qué tener que recordar todo ese sufrimiento que pasó Jesús? Tanta humillación, tanto dolor. Y bueno, siempre, ¿no? Cada año pasa en México y se regocija la mayoría de la gente, sobre todo la gente que no conoce de la palabra de Dios, por esta festividad, esta representación que se hace. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con esa gente todo el año? Esa gente que se flagela, esa gente que llora, que se desmaya, que sufre el momento de la dramatización, de la representación de la pasión de Cristo. ¿Qué pasará con ellos durante todos los demás días del año? Yo creo que si de verdad estamos pensando y creyendo que Jesucristo dio su vida para darnos vida a nosotros y limpiarnos y ser hechos hijos de Dios, entonces deberíamos de comportarnos de otra manera todos los días, en cada momento, ¿verdad? Y lo digo por mí porque muchas veces me ha pasado que de verdad que vengo a la iglesia y siento gran gozo y gran alegría, pero parece que cuando salimos de la iglesia, bueno, del templo, en automático nos ponemos el switch de que, bueno, ya pasó el momento de gozo, de alegría, de comunión con nuestro Señor, y entonces empezamos a ver que si se pasó alguien y no nos pidió el paso, o que se nos acercó mucho, y entonces en automático se nos olvidó toda esa santidad que deberíamos de tener. Y les digo, por mi parte yo siento que tengo mucho todavía que cambiar y muchas cosas que mejorar para agradar a Dios. Y para precisamente cuando yo necesite, en los tiempos de tribulación, de Él, poder acercarme con un corazón limpio y con un corazón lleno de gozo, de alegría, de conocimiento de su palabra, porque pues decía también mi hermano Fernando que no solamente el hecho de decir que tengo fe nos hace diferentes. Podemos tener fe en un río, en el agua, en un palo, en una cosa, en metal, no sé, una figura,
pero no es esa fe la que Dios quiere, ¿no? Sino que debemos de verdad tomarnos de su mano y y prepararnos para tener una vida diferente. Eso es lo que va a marcar la diferencia de la demás gente que a lo mejor todavía vive en la ignorancia con una venda en sus ojos, porque no ha conocido, y a veces ni nos damos la oportunidad, ¿verdad? De que no quieren ver a la gente que anda predicando, o que te quiere un amigo, un familiar, te quiere hablar de Dios para tu salvación o para su salvación, y dice, no, con eso no te metas, ¿no? Y entonces ahí ya empieza la gente a molestarse, y bueno, ¿qué nos queda a nosotros que sí lo conocemos y que estamos creyendo en Él? Pues orar por todas esas personas para que un día lleguen al conocimiento de nuestro Señor, y que pues no se pierdan, ¿verdad? Porque así como nosotros nos sentimos gozosos y tenemos esa fe y esa confianza de que un día Dios nos permitirá contemplar la luz de su rostro y que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, esa gente también merece la oportunidad de conocerlo, de ser salvo y de vivir una vida plena, ¿verdad? Yo tenía aquí una anotación que les decía, pues este capítulo 53 de Isaías dice que es la gloria final y el triunfo del Mesías. Nos dice que Isaías 53 contiene una profecía que ya nos lo ha venido diciendo reiteradamente nuestro hermano Fernando, de la expiación de Jesucristo. Isaías enseñó que el Salvador sería despreciado y desechado, herido y afligido, que Él llevaría nuestros dolores y sería herido por nuestras transgresiones. Y nos encontramos otra palabra que regularmente tampoco utilizamos, que es la transgresión, y el vocablo transgresión proviene del latín transgresión y significa acción y efecto de hacer daño a alguien. Es la violación o quebrantamiento de un mandamiento o de una ley. Y Isaías pues es un profeta y es el que más habla que cualquier otro autor en el Antiguo Testamento de la primera y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su manera de enseñar es única e inspirada, y muchas de sus profecías se aplican no solo en su época, sino también a la de Jesucristo, a nuestros días y a los tiempos futuros. Vamos a revisar, por favor, Romanos 6:9. Y revisamos en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él, ¿verdad? Por ahí vemos personas que tienen esta creencia de encomendarse pues ellos dicen a la Santa Muerte, cuando finalmente Jesucristo venció la muerte. Entonces, no habría por qué existir esta creencia y este poder en esa potestad, ¿verdad? Porque Jesucristo es más, y es más que vencedor. Amén. Amén. Tenemos también, por favor, Efesios 1:5. Efesios 1:5. Y hablaba ayer mi hermana Hanna del amor, ¿verdad? Del amor de Dios, y dice este versículo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque a Él le agradó y porque tiene siempre misericordia sobre nosotros, ¿verdad? También ya hemos escuchado que Dios siempre nos perdona, y nosotros pues no lo creemos, venimos aquí, nos sentimos ligeros, livianos, gozosos, alegres, y a lo mejor tal vez cuando yo les digo nos ponemos el switch automáticamente, salimos de aquí y nuevamente nos llevamos toda nuestra carga, ese costal de problemas, de dolores, de enfermedades, y entonces pues realmente no estamos creyendo. Y no estamos reflexionando sobre lo que venimos a aprender y lo que venimos a revisar de la palabra de Dios. Y deberíamos nosotros entonces de hacer esa reflexión en
en nuestra casa, en ese lugar apartado, y pedirle a Dios que siempre nos dé la sabiduría, su guía y su respaldo para que hagamos las cosas conforme su voluntad, y para que además nuestra fe crezca y actuemos, ¿verdad? Que se nos note que Dios nuestro Señor es el que guía nuestra vida. Vamos ahora, por favor, a Isaías 53:11. Y dice Isaías 53:11: verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí revisamos, pues, qué es lo que nos quiere dar a entender esta palabra, ¿verdad? Que nos habla de la aflicción de su alma, que verá la luz y quedará satisfecho. Con su humillación mi siervo justo hará que muchos sean tenidos por justos, y él llevará las iniquidades de ellos. Y aquí nuevamente nos vuelve a decir, ya fuimos nosotros limpiados de todo el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos para tener una vida agradable delante de Dios. Tengo también aquí otra interpretación que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Estas palabras implican una distinción entre Cristo y la iglesia, una distinción entre Él y todos los salvos de entre los hombres. Él, mirando a los hombres, verá la aflicción de su alma. Ellos, mirándolo a Él, contemplarán la fuente de su existencia espiritual. Por favor, acompáñenme a Juan 17:3. Y tenemos Juan 17:3, que nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Verdad? ¿Cuántos versículos vemos que nos hablan de lo mismo, para que nosotros hagamos esa conciencia, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros lo llevemos no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y lo podamos poner por obra? Porque si Dios ya me limpió, yo ya debo de sentirme limpia, merecedora de ese gran regalo de vida y de perdón, para no volver a pecar y para llevar una vida diferente, una vida que agrade a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Vamos, por favor, a segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3, que nos dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es una cita de apoyo para Isaías 53:11. Por favor, vámonos a Romanos 5:18 y 19. Romanos 5:18 y 19. Dice su palabra, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y yo veo aquí esta referencia que nos hace. Si fuimos pecadores por el pecado que cometió Adán, que fue el primer hombre en la tierra, ahora viene Jesucristo a limpiarnos de ese pecado, ¿verdad? Con su vida quedamos constituidos nuevamente justos y perdonados y limpios delante de Dios. Entonces, este capítulo, de verdad que cada uno de los versículos que vemos es para reiterarnos que nosotros debemos creerlo con una fe
verdadera, porque ya se dijo esta profecía hace mucho tiempo, hace muchos años, ya se cumplió y como les leí hace un rato, está por cumplirse muchas más promesas que viene aquí en la Biblia para nuestra vida y para todos los creyentes, para todos aquellos que lleguen al conocimiento de Dios nuestro Señor. Yo creo que debemos apoyarnos siempre y en todo momento por una oración que nos mantenga en comunión con Dios para pedirle pues ese discernimiento, esa reflexión, ese entendimiento para aparte de estudiar la palabra, poderla entender y poderla aplicar cada día de nuestra vida para agradarle a Él y para vivir en santidad, ¿verdad? Yo retomo nuevamente la palabra o el versículo de Juan 3:16, que también el día de ayer la leímos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y precisamente en estos días es lo que vemos que se ha cumplido ya hace muchos años, esta gran profecía, que aún siendo su Hijo, pues permitió que pasara dolores, que permitió que fuera azotado, humillado, lastimado, burlado, ¿verdad? Y ayer precisamente también que mi hermana Hanna hablaba sobre las enfermedades, los dolores, y que Jesucristo también pagó por todo eso. Pensaba, cuando dice alguien del mundial, un inconverso, ¿y por qué Dios, si es bueno, por qué permite que pasemos por eso? Porque yo creo que si ya nos llamó y nosotros no entendemos ese llamado y somos necios y nos rebelamos, entonces si no es con vara es vara de membrillo, ¿sí? Entonces es vara de hierro, ¿no? Entonces si no es por la buena, es de la única manera que doblamos rodilla, cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos un dolor, una pena, alguien se muere o alguien tiene una enfermedad incurable, entonces es cuando recurrimos a Dios. Y todo tiene un propósito y su voluntad, y la voluntad de Dios es perfecta y Él nunca se equivoca. A veces cuando, por ejemplo, pasan cosas tan simples o menos fuertes que una enfermedad o la muerte, en el trabajo, en la familia, alguna discusión o algo que altera la paz en la casa, en la familia, y le pedimos a Dios que sea Él el que intervenga, pues Él nos está dando una jalada de orejas, porque a lo mejor pues se nos está olvidando que todo, antes que nada, lo debemos de poner en sus manos, para que sea Él el que ore y sea Él el que nos guíe. Los propósitos de Dios son perfectos y Él nunca va a querer para nosotros ningún mal, ¿verdad? Pero si nosotros no somos obedientes, pues vamos a vivir pesar, vamos a vivir problema, vamos a vivir angustia. ¿Por qué? Porque no nos estamos tomando de la mano de nuestro Dios Todopoderoso y no estamos creyendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que somos, que hemos sido perdonados y que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, la verdad que es yo lo único que tengo para compartir con ustedes. Hemos leído muchas veces varios versículos de la Biblia, y pues yo creo lo leemos y se nos olvida, ¿verdad?, con nuestras situaciones cotidianas, pero creo que aquí la invitación sería que no nos soltemos ni hoy ni nunca de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos esta gran arma que es una espada de doble filo, que la debemos consultar no solamente para la tribulación, sino también para dar la gloria, la honra, el poder y la exaltación para nuestro Señor, y no soltarnos ni hoy ni nunca de su mano, porque Él es un Dios
fiel y verdadero, justo, tardo para la ira y grande misericordia, y seguramente tiene para nosotros grandes bendiciones que nosotros, pues, si estamos dispuestos a seguirle, escucharlo, a buscarlo, Él nos las va a dar. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.